Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Bienvenidos y bienvenidas a la final de la categoría cadete masculino de Primera Autonómica, que enfrenta por parte local a San Cernin y visitante a Gazteberriak. Tenemos ya quintetos iniciales. Por parte de San Cernin jugarán número 12 Pablo Pagola, número 10 Hugo Ventoso, número 16 Javier Pagola, número 4 Rodrigo y número 88 Di Gibril Alasane. Por parte de Gazte jugarán con el número 1 Ibai Juárez, número 9 Xavier Sorozábal, número 23 Chimu. Salto ya para San Cernin, el primer balón jugando ya Pablo Pagola con Javier. Javier mandando la jugada desde arriba. Bloqueo indirecto para Pablo Pagola de Di Gibril. Javier con el balón. Balón para Pablo en la esquina. Primer triple de Pablo. Corto. Rebote para el jugador número 11 de Gazteberriak, Eder Rodríguez. Eder para adentro a la bombita, se queda un poco corta. Buen rebote por parte de Di Gibril. Sale ya corriendo San Cernin con el balón Javier Pagola. Pagola con la entrada. 2 puntos para Javier Pagola. Subiendo ya el balón Ibai Juárez. Ibai para Xavier. Xavier con el balón, la penetración por fondo. Buen corte de balón de Pablo Pagola. Sacará ya Unai Josué. Ibai. Triple. Se fue hacia un lado. Fuera. Sacará San Cernin. Mandando ya la jugada a Javier Pagola. Javier buscando a Di Gibril. Di Gibril con Rodrigo. Buen corte de Pablo. No lo ve Rodrigo. Sin embargo, le da el balón a Hugo desde muy lejos. Triple de Hugo Ventoso. 5-0 en el marcador. Buen robo ahí. Di Gibril. Di Gibril para Hugo. Hugo para Pablo Pagola. Pablo para Javi. Javi buscando la penetración. Buen reverso. 2 puntos para Javi Pagola. 4 para él. Ibai ya poniendo la directa. Jugando con Xavier. Ibai con el balón. Buscando el bloqueo directo de Chimu. Ibai para adentro. Encuentra a Eder. Eder para Xavier. Xavier de 3. Triple para Xavier. Primeros puntos de Gazteberriak. Y ahora buen robo por parte de Unai Josué sobre Hugo Ventoso. Xavier para Ibai. Ibai buscando el triple de Unai. Fuera, rebote Chimu, muy poderoso. 2 puntos para Chimu. Mandando la jugada Javier Pagola. 7-5 en el marcador. Javier con Hugo. Hugo para Javi. Buscando la jugada. Buen bloqueo directo de Rodrigo. La continuación no se la puede dar. Se la da a Hugo. Hugo de 3. Fuera. Rebote Ibai. Saliendo ya corriendo Unai. Unai está muy solo Xavier. Fuera. Rebote para Di Gibril. Fue falta de Chimu en el rebote. Primera falta para él. Están poniendo calma los jugadores de San Cernin un poco. Sacando ya Hugo para Javi. Javi mandando la jugada. Bloqueo indirecto para Pablo. Javi buscando a Pablo, no se lo puede dar.
Se lo da. Un buen robo de Chimu. Vio el paso fácilmente. Buscando el triple Josué, mandando volar a Pablo. Josué con el balón. Ibai con el balón para Chimu al poste bajo. Gran ventaja tiene Chimu. Buscando a Eder. Eder para Xavier. Triple de Xavier. Segundo triple para él. 6 puntos. Con el balón Javi Pagola. Mal pase ahora de Javi Pagola para Rodrigo, que lo cortó bien Ibai. Ibai subiendo el balón. Falta personal. Javi Pagola. Será primera falta para él. Buen robo de Ibai. Subiendo ya el balón Unai. Una de frente a Hugo Ventoso, buscando el bloqueo directo de Chimu. La continuación. Balón para Xavier, que lleva ya 2 triples. Chimu en el poste bajo frente a Dibril. Pasos. Ahora los colegiados advierten al entrenador de Gazte Berriak por el saque rápido, la retención del balón, tras pitar la infracción de pasos. Jugando ya Javi Pagola. Balón para Dibril en el poste bajo. Pablo Pagola de 3. Fuera, se le salió. Rebote para Eder. Ibai con el balón. Ibai frente a Dibril, se la da a Eder de 3. Falló el tiro, sin embargo, son 3 tiros libres por falta de Dibril en el tiro de 3 de Eder. Primero fuera. Segundo también fuera. Hay uno más, ya que fue falta en el triple. Tercero dentro para Eder. Subiendo ya el balón Javi Pagola. Buscando con Pablo, sin embargo le está defendiendo muy fuerte Chimu. Javi Pagola no saben lo que hacer. Con el balón, la penetración. Taponazo de Chimu. 5 segundos de posesión en el reloj de 24. Sacará Sancernin de banda. Rápido para Pablo. Pablo para Hugo. Hugo con la penetración. Se para el tiro. Fuera. Rebote poderoso de Dibril. Pablo Pagola con el balón. Buscando la falta de Chimu. 2 puntos en el aro pasado de Pablo Pagola. Buena hora la presión de Sancernin. Sin embargo, salieron bien Gazte Berriak. Con el balón Ibai. Ibai para Unai. Unai, la bombita, 2 puntos para él. Jugando ya Javi Pagola. Buscando el bloqueo directo de Dibril. No puede, la penetración bien. Pasa Rodrigo buscando el reverso. Rodrigo fuera, se le fue por un lado. Y corre ya Gazte, que no quiere parar el partido. Sin embargo, no fue muy bueno el paso de Chimu. Y recupera Sancernin. Corriendo Pablo Pagola frente a Chimu. Hugo con el balón para Javi. Javi con la penetración por la izquierda. Solo 2+1 de Javi Pagola. Será falta del jugador número 1, Ibai Juárez. Será un tiro más para Javi Pagola. Y hay primeros cambios por parte de Sancernin. Entran con el número 11 Mikel Tapia. Se retira Hugo Ventoso. Y también el número 14 Ekaich Alemán. Y se retira Dibril. Y por parte de Gazte Berriak se retira Ibai Juárez. Y entra por primera vez al campo Gotch Power.
Javi con el adicional, fuera, rebote poderoso de Chimu, que sale ya la contra, rebote y contra, coast to coast. El pase 2+1 de Chimu, pedazo canastón. Coge el rebote, se hace el coast to coast y mete el 2+1, falta personal de Rodrigo. Tendrá un adicional Chimu. Dentro el adicional de Chimu. Javi Pagola con el balón. Pablo, buena mano, sin embargo, falta personal de Eder sobre Javi Pagola. Hay cambios en Gazteberriak. Se retira Eder y entra con el número 30, Endika Iriarte. Balón para Rodrigo. Javi Pagola jugando para Pablo. Pablo, la penetración por fondo, se lanza muy bien. 2 puntos para Pablo Pagola. Poderosa la penetración. God's Power comete infracción de pasos. Saca rápido Sancernin, intenta sacarlo rápido. Javi mandando la jugada. Javi con el mandón, buscando el bloqueo directo de Rodrigo. Buena la penetración hasta adentro. 2+1 de Javi Pagola. Segundo suyo. Falta personal del número 30. Endika Iriarte. Será un tiro adicional para Javi Pagola. El adicional dentro para Javi. Subiendo ya el balón Chimu. Otra vez de pista a pista. God's Power con el balón. God's Power el cambio de mano. A punto de robar Sancernin. Sin embargo, falta personal con el cuerpo. Número 11, Mikel Tapia. Será banda para Sancernin. Sacando ya una Ijusue para Chimu. Chimu la penetración. Bien parado. Extra pass para Endika. Endika con la penetración muy solo con la izquierda. 2 puntos para Endika. Subiendo el balón ya Pablo Pagola, la penetración por el medio. Intentando la falta de God's Power. No pitaron nada los colegiados. Recupera God's Power. Mikel Tapia ahora buena la defensa. Recupera Sancernin. Falta personal de God's Power frente a Pablo Pagola. Serán ya 2 tiros por el bonus. 2 tiros para Pablo Pagola. Y hay cambios en ambos equipos. Entra por primera vez Lier y Digibril. Y sale Javi Pagola y Rodrigo. Y por parte de Gazteberriak se retira con el número 9 Xavier Sorozábal. Y también con el número 36 God's Power. Y entran por primera vez el número 35 Gabriel López. Y Eder vuelve a entrar al campo. El primero dentro para Pablo. Segundo también dentro para Pablo. Y cambio en Sancernin. Entra con el número 10 Hugo Ventoso. Se retira el 12 Pablo Pagola. Jugando ya Gazteberriak. Unai Josue. Pidiendo el público la falta. No le señalan nada los colegiados. Con el balón Chimu para adentro. Buen reverso. La penetración. 2 tiros. Falta personal del número 14. Ekaich Alemán. Serán 2 tiros para Chimu. Primero fuera para Chimu.
Segundo dentro para Chimu. Subiendo ya Lier, el balón. Mandando la jugada. Buscando a Digibril. Digibril para adentro. Buena la penetración de Digibril. Muy difícil. Recupera el balón Chimu. Falta personal de Kaich en el tiro de Chimu. Segunda consecutiva. Serán 2 tiros. Y hay cambio en Gazteberriak. Se retira con el número 3 Unai Josué. Y entra con el número 1 Ibai Juárez. Primero fuera. Segundo también fuera, rebote de Digibril. Sin embargo, bajó el balón y hay alternancia de lucha. Sacará Gazte. Sacando ya Gabriel para Ibai. Ibai para Indica. Indica con la penetración. Busca a Eder en la esquina. Buena la finta. 2 puntos para Eder. Buena la finta en la penetración. 2 puntos. Mikel Tapia con la entrada por la izquierda. Solo la falló. Indica corriendo. Indica para Eder. Eder con Ibai. Ibai buscando a Chimo en el poste bajo. Eder con Ibai. Ibai la penetración. Indica en la esquina. Buena penetración por el fondo. Se lió él solo. Recupera Kaich. Subiendo el balón. Mikel Tapia. Mikel para Digibril. Digibril con Kaich. Buscando el triple de Hugo Ventoso. Amaga. Triple. Fuera Hugo Ventoso. Corriendo ya Gazteberriak con Chimu. Chimu parado por Ekaich. Sin embargo, hace muy bien el reverso. Buscando el tapón de Digibril. Indica por el fondo. Tapón de Digibril. Que ahora le pitan falta al número 23, Chimu. Será la segunda falta de Chimu. Y serán 2 tiros para Digibril. Cambios por parte de Gazteberriak, se retira Chimu. Entra al campo por primera vez el número 7, Iker Spurs. Y en San Cerni se retira Mikel Tapia y entra Pablo Pagola. Tendrá 2 tiros libres Digibril. Primer tiro dentro para Digibril. Segundo tiro fuera. La tocó Indica. Será fondo para San Cernín. Y hay tiempo muerto pedido por el entrenador de Gazteberriak. Será el primer tiempo a falta de 1 minuto 06. 19 iguales en el marcador.
Volvemos al tiempo de juego. Sacará Pablo Pagola para Sancernin de fondo. Veremos la jugada. Balón para Lier. La tocó Lier. Será fuera. Sacará Ibai rápido. Ibai para Watch Power. Mala la jugada de Sancernin de fondo con pérdida. Falta 1 minuto para que acabe este primer periodo. Jugando ya Ibai. Ibai con Eder de 3 en el frontal. Largo. No toca ni aro. Corriendo ya Hugo Ventoso a la contra para Sancernin. Paró el balón. Hugo Ventoso. Calma. Balón para Pablo. Casi la roba Watch Power. La consigue robar. La penetración de Watch Power. Falló. Rebote para Ibai. Falló también. Rebote para Eder. Tercer rebote consecutivo ofensivo de Gazteberria. Poniéndole calma. 10 segundos en el reloj de los 24. Jugando Ibai. Falta en ataque. Jugador número 7, Iker Aspursz. No serán tiros libres debido a la que es una falta en ataque. Jugando ya Lier. Lier mandando la jugada. Bloqueos indirectos por arriba y por abajo. Lier con el balón. Balón para Hugo. Muy parado está el equipo. Viene Kaich para Dibril. Dibril con el tablo. Se le salió. Rebote. 4 segundos. Watch Power con el balón. Se la tiene que jugar. Fuera. Watch Power. Nos vamos al cambio de periodo del primero al segundo. 19 iguales. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Saltan ya los jugadores a pista para dar comienzo a este segundo periodo de la final. Sacará Sancernin. Lier con el balón. Lier sigue votando. 14 de posesión. Hugo de 3, fuera, rebote poderoso de Kaich, buscando a Lier en la esquina, Lier de 3, corto, rebote de Eder para Gazteberria. Intentó coger el rebote Ibril, sin embargo se lo quedó Eder, indica corriendo, indica para Ibai, un poco largo, intenta salvarla pero no lo consigue, ya corriendo Lier para Hugo, Hugo con la penetración buscando la falta de Chimu, Pablo Pagola con la entrada. La separa hacia atrás, el tiro en suspensión, rebote indica. Indica con el balón, buscando el tiro, fuera, rebote Hugo Ventoso. Pablo con el balón. Pablo en la penetración, bien arriba. Se le salió. Ibai con el balón buscando a Chimu. Chimu. Entrada
para Chimu. 19-21. Ventaja de 2 a la Gazte. Bloqueo directo de Pablo con Lier. Lier se para, el tiro fuera. Rebote Iker. Subiendo el balón Chimu. Chimu le van a hacer el 2. La da y la recuperación. No se entendieron los jugadores de San Fermín. Mantiene el balón Gazte Berriak. El bloqueo directo de Ibai. Ibai con la penetración se lo da a Iker. Iker. 2 puntos para Iker. Buena asistencia de Ibai. Juárez. Con el balón Hugo Ventoso buscando el Digibril. Hugo la penetración con la izquierda. Nada. Rebote Chimu. Ahora no fue el bueno el pase de Ibai. Y hay cambios por parte de San Fermín. Se retira con el 10 Hugo Ventoso, con el 88 Digibril y con el 14 Kaich Alemán. Y entran a pista con el 4 Rodrigo Moreno, con el 11 Mikel Tapia y con el 5 por primera vez en el partido Óscar Echeverría. Jugando ya Lier. Lier para Pablo. Pablo con Rodrigo. Pablo hasta adentro. Se para el tirito. Dentro Pablo Pagola. Jugando ya Ibai. Ibai para Eder. Eder para Endika. Buena defensa de Pablo Pagola que se puso en medio. Endika a punto de penderla. La pasa Chimu. Chimu la penetración buscando la falta en ataque. Se la pitó Pablo Santesteban. Tercera falta de Chimu. Que hay cambios. Se retira Chimu. Y también con el número 30 Endika. Y entran Gotch Power y Unai Josué. Y por parte de San Fermín se retira Lier y entra Javi Pagola. Subiendo ya el balón Eder. Eder con la penetración. La bombita se le queda corta. Rebote para Javi Pagola. Javi corriendo, buscando la directa. Sigue hasta adentro. La penetración se paró muy bien. Sin embargo, el tiro no fue bueno. Pedía la falta. Corriendo ya Eder. Eder para Gotch Power. Gotch Power con Ibai. Ibai pidiendo el bloqueo directo de Iker. Muy buena la finta de Unai. Se le salió rebote para Iker. Poderoso. 2 puntos más para Iker. Pablo Pagola con el balón. Buscando el bloqueo directo de Rodrigo. Continúa. El repic. Pablo Pagola para adentro. Se para. 2 puntos para Pablo. Buscando, subiendo el balón Unai Josué frente a Mikel Tapia. Buena la defensa de Mikel. Se la da Eder. Eder pidiendo que venga Ibai. Eder por el fondo. Buena la penetración. Se le salió. Rebote para Mikel Tapia. Y ya pone la directa a San Fermín. Pablo para su hermano Javi. Javi con la zurda. 2 puntos para Javi Pagola. 25 iguales en el marcador. 5:45 para que acabe el segundo periodo. Subiendo el balón. Falta en ataque. Marca la colegiada en la número 7. Falta en ataque en el bloqueo. Será segunda falta de Iker Aspuz. Que además hay cambios. Se retira Iker. Y entra al campo Xavier Sorozábal. Dos puntos para Pablo Pagola. Subiendo ya el balón Ibai. Ibai frente a Javi Pagola. Balón para Gotch Power. Gotch Power para Eder. Eder para Unai. Unai frente a Mikel Tapia. Qué buen movimiento de balón de Unai. Será falta clara. 2 tiros libres. Falta del jugador número 11, Mikel Tapia.
Dentro el primero para Unai. Dentro también Unai. Hay cambios en San Fernín. Entra Hugo Ventoso, se retira el número 11. Mikel Tapia con 2 faltas. Balón para Javi Pagola. Javi Pagola, la penetración. Se le salió. Corriendo ya Gazteberriak. Buena falta ahí para parar el contraataque por parte de Hugo Ventoso. Será la primera para él. Y el colegiado advierte al entrenador Sergio Aguirre por parte de San Fernín de que no haya protestas hacia los colegiados. Jugando ya Gazteberriak con Ibai. Ibai mandando la jugada por el lado izquierdo. Bloqueo indirecto para Unai. Unai de 3. Fuera. Corriendo ya San Fernín. Pablo Pagola para Hugo. Hugo va solo. Dentro. Hugo Ventoso, 2 puntos más. Ahora le cogen la espalda a Rodrigo. Muy bien ahí por parte de Xavier Sorozábal. 2 puntos fáciles. Jugando con la puerta atrás sobre Rodrigo Moreno. Pablo con el balón. La penetración por la derecha. 2 puntos para Pablo. Subiendo ya el balón Ibai. Ibai para Unai. Unai que busca el triple, se le queda corto, rebote Pablo. Pablo para Hugo, el contraataque. 2 puntos más para Hugo, que están corriendo demasiado San Fernín. En cuanto cogen el rebote buscan la contra rápidamente. Ibai con el balón, Ibai con la penetración. Hubo falta de Hugo Ventoso, segunda falta. Y va a haber cambios en tiempo muerto, por parte de San Fernín. 33-29, falta de 3:51 para que acabe este segundo periodo. 4 de ventaja para San Fernín. Pone ya el balón en movimiento Gazteberriak. Ibai está muy solo, se busca el triple. Balón para Gots Power, se le escapa el balón. Va para adentro, falló la entrada Gots Power. Rebote para San Fernín. San Fernín con Javi Pagola, con Pablo Pagola. Buscando a Villar, que ha entrado en el terreno de juego. Javi con la bombita, se le salió. Rebote para Eder. Corriendo ya Unai. Unai con Xavier. Xavier se para en el tiro libre. A tabla dentro. 2 puntos para Xavier Sorozábal. Subiendo ya el balón Javi Pagola.
Javier buscando a Pablo en el poste bajo. Frente a God's Power. Intenta la entrada. Serán 2 tiros libres para Pablo Pagola. Falta del jugador número 11 de Gazteberriak, Eder Rodríguez, que será la segunda falta. Y hay cambios en San Cernin. Entra con el número 88 Di Gibril y se retira el número 5 Óscar. Y también por parte de Gazteberriak entra con el número 30 Indica y se retira con el número 11 Eder. Primero dentro. Segundo dentro. Fuera, perdón. Con el balón ya Unai. Unai para God's Power. Unai con el balón. Unai la penetración en el reverso. La bombita. 2 puntos. Canastón de Unai Josué. A 1 se pone Gazteberriak. Ahora está muy solo Hugo Ventoso. De 3 se le sale. Rebote poderoso de Pablo Pagola. Pablo para Oyer. Oyer con la penetración. Se la da Hugo un poco arriba. Hugo la penetración. Ahora para Pablo Pagola. De 3 corto. Rebote indica. Falta personal de Di Gibril. Segunda falta personal. Será banda aún. La próxima ya será tiros libres para Gazteberriak por el bonus. Con el balón ya Ibai. Ibai la penetración por la izquierda. Va solo. 2 puntos para Ibai. Muy solo. Y pide tiempo muerto Sergio Aguirre para San Cernin. Falta 2 minutos y 12 segundos. Jugando ya San Cernin. Javi con el balón. Para Pablo. Pablo para Javi. Se pone en zona 3-2 Gazteberriak. Buena la penetración de Pablo Pagola. Sin embargo, el tiro no es bueno. Y ya corre God's Power. God's Power. Pablo le defiende. Le manda a volar. 2 puntos para God's Power. No fue buena la defensa. Javi con el balón, la bombita de Javi Pagola. Nada, rebote para el propio. Jugando para Hugo. Hugo, la penetración para Íñigo. Pasos. Y sale rápido Gazte. Sin embargo, sacaron unos cuantos metros para adelante. Y se tiene que repetir el saque. Y va ahí con el balón. Ibai para Xavier, Xavier para Ibai, buscando el bloqueo directo de Indica. God's Power de 3, muy largo. Javi con el balón, 1 minuto y 10 segundos.
Javi con Hugo. Hugo buscando a Dibril. Dibril en la zona, se gira. Va para adentro, nada, rebote. God's Power saliendo corriendo rápido Xavier. Xavier está solo, la falló. Y ahora hay falta personal de Unai Josué. Será primera falta. Muy buena, sacada por Javier Pagola. Sin embargo, aún no son tiros por el bonus. Primera falta para Xavier Sorozábal. Subiendo ya el balón Javi Pagola. Digibril está solo en la zona. Digibril con el balón. La falla. Rebote para God's Power. Rebote para Unai. Sin embargo, es falta de Íñigo. Y serán 2 tiros libres por el bonus. Dentro el primero para Unai Josué. El segundo también dentro. Y hay cambios en ambos equipos. Entra el número 24 por parte de Gazteberriak, Daniel Soriano. Se retira God's Power. Y por parte de San Cernin se retira Digibril y entra Rodrigo Moreno. Subiendo ya el balón Javi Pagola. Javi para Hugo. Hugo buscando a Íñigo en el poste bajo. Íñigo, la bombita se le sale. Balón Unai. 33 segundos. 2 posesiones para que se acabe este segundo cuarto. Buscando el bloqueo directo. Y va, y buena mano de Rodrigo, que corta el balón. Íñigo con el balón para Javi Pagola. 20 segundos. Hay un decalaje de 1 segundo entre la posesión y el reloj de cuarto. Javi con el balón, buscando el bloqueo directo de Íñigo. Javi hacia adentro, la falta. El árbitro marca la falta, que es abajo del jugador número 9, Xavier Sorozábal. Sin embargo, serán 2 tiros libres para Javi Pagola por el bonus. Primero dentro para Javi Pagola. Segundo dentro. Quedarán 4 segundos y medio. Sacando ya rápido Ibai. Ibai para Unai. Unai de triple muy lejos. Corto. Nos vamos al descanso. 36-39. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Comienza ya el tercer cuarto. Ha habido una canasta por parte de Ibai Juárez. La penetración de Pablo Pagola. La bombita no es buena, es muy fuerte. Rebote para Chimu. Chimu con Ibai. Ibai para Chimu. Chimu con Xavier. Xavier la penetración. Rebote Íñigo. Lier con el balón. Lier se para en la línea de tres. No toca ni aro ese rebote. Para Mikel Tapia, no pudo salvarla. Con el balón ya Chimu frente a Rodrigo. Chimu, el cambio de mano por la espalda. Buen balón para Xavier. Qué tapón de Pablo Pagola frente a Xavier Sorozábal, que le permite el contraataque. Y casi los 2 puntos. No le entró. Ahora corre muy bien Gazte. Buena falta para parar el contraataque, ya que corría Xavier Sorozábal. Falta de Rodrigo Moreno. Será la segunda.
Con el balón ya Ibai Juárez. Ibai Juárez para Chimu. Chimu con Eder. Eder para Ibai buscando el triple. Se le sale. Rebote para Gazteberriak ofensivo. 14 segundos en el reloj de posesión. Con el balón ya Xavier. La penetración de Ibai. Se la liupa Chimu. Chimu falla debajo de canasta. Buen pase de Ibai Juárez. Ya va con la penetración Pablo Pagola. 2 puntos para Pablo Pagola. Y ahora presiona a Sancernin. Chimu subiendo el balón. No le puede parar Rodrigo. Chimu para el balón. Buscando a Unai. Chimu con Ibai. No puede dárselo. Unai con el balón. Unai para Eder. Frente a Íñigo. Buena defensa de Íñigo. Tapón de Íñigo. Al contraataque Sancernin. Pablo Pagola. Buscando ayudas. Bien, Pablo Pagola. 2 puntos para Pablo Pagola. 40-41 en el marcador. Con el balón Ibai Juárez. Ibai, la liupa Chimu, se le escapa el balón fuera. Falta técnica pitada para Xavier Sorozábal debido a la retención de balón para el saque rápido. Y dentro el tiro libre de Pablo Pagola. Empate en el marcador. Subiendo ya el balón Lier. Gran ambiente aquí en el Polideportivo Sancernin, con todas las dos aficiones, tanto la de Sancernin como la de Gazte, apoyando a sus equipos cadetes. 2 puntos para Pablo Pagola. 20 ya en su casillero. Ibai para Unai, buscando el bloqueo directo de Chimu. Buena defensa de Mikel Tapia. Bloqueo directo. Pita falta. El colegiado, falta del 11, Mikel Tapia por empujar. Será la tercera de Mikel. Y hay cambios en Sancernin. Entra con el número 38, Yer Alemán. Se retira el número 15, Íñigo Arias. El balón ya Ibai. Buscando a Xavier. Xavier para Ibai. Ibai con el bloqueo directo de Chimu. No lo coge. Eder está dudando en el tiro de 3. Eder hasta adentro. 2 puntos para Eder. Lier subiendo el balón para Sancernin. Lier jugando con Pablo Pagola. Pablo se para en la línea de 3. Mal tiro de Pablo Pagola. No tocó ni el aro. Subiendo el balón Ibai. Ibai buscando en la esquina Xavier. Xavier la penetración por línea de fondo. Se le sale rebote poderoso de Chimu. Y falta. Falta personal que se la marcan al jugador número 12. Pablo Pagola. Será la primera. 2 tiros libres para Chimu. Primero fuera para Chimu. El segundo dentro Chimu. 1 de ventaja para Gazteberriak. Subiendo ya el balón Pablo Pagola. Se va por la línea de fondo. Se encuentra Chimu.
Pablo. Falta personal que pita la colegiada de Chimu en el tiro de Pablo Pagola. Y ojo a esta falta, ya que es la cuarta de Chimu. Se tendrá que sentar en el banquillo para darle un poco de descanso y evitar esa quinta falta. Cambio, entra Godspower con el 36. Se retira Chimu. 2 tiros libres para Pablo Pagola. El primero dentro. El segundo también dentro para Pablo Pagola. Se adelanta en el partido San Cernín por 1 de ventaja. Jugando ya Xavier Sorozábal. Xavier, la defensa de Hugo. Falta personal de Hugo. Tercera de Hugo Ventoso. Lo que provoca el cambio. Se retira con el 10 Hugo Ventoso. Y entra al campo con el 16 Javi Pagola. Jugando ya Xavier Sorozábal, moviendo el balón con Ibai Juárez. Ibai buscando a Godspower. Godspower. 2+1 de Godspower. Valió la canasta y falta del número 4, Rodrigo Moreno. Será un tiro libre para Godspower. Falló el tiro libre adicional Godspower. Rebote para Rodrigo Moreno. Subiendo ya Javi Pagola el balón. Buscando a Pablo. Pablo con el bloqueo directo de Oyer. Fue malo ese paso de Pablo. Ibai para Godspower. Godspower con Ibai. Ibai hacia adentro. Defensa de Lier. Dentro Ibai. Subiendo el balón Pablo Pagola. La entrada. 2 tiros para Pablo Pagola. Pitó falta en la entrada. Falta del 36. Godspower. Será la segunda falta. Hay cambios en San Cernín. Se retira con el número 4 Rodrigo Moreno. Entra con el número 88 Digibril. Dentro el primero de Pablo Pagola. Lleva 3 seguidos. El segundo también dentro, llorando, pero dentro. Jugando ya Unai. Unai buscando el mano a mano de Godspower. Godspower se gira. Godspower para adentro. Buen pase de Godspower para Eder. 2 puntos. Qué bien vio Godspower a Eder. Y tiene que pedir tiempo muerto Sergio Aguirre para parar el partido.
Se reanuda ya el encuentro. Jugando Javi Pagola. Se pone en zona 2-3 Gazteberriak. Buena el corte de Oyer. Oyer 2 puntos. Estaban en zona Gazteberriak, pero estaban muy abiertos. Y encontró bien Oyer el corte por el poste bajo. Ahora Gotzpower de 3. Se le sale a Gotzpower. Subiendo el balón Javi Pagola. Javi Pagola para adentro, la penetración. 2+1 de Javi Pagola. ¡Qué barbaridad! Será un tiro libre adicional. La falta personal se la han marcado Unai Josué. Segunda falta. Anota la adicional Javi Pagola. Ventaja de 2 puntos para Sancernin. Con el balón Unai. Unai para Gotzpower. Gotzpower de 3. Ahora sí. Este sí. Gotzpower dentro. 7 puntos. Y ahora hay falta personal del jugador número 30, indica por parte de Gazteberriak. Serán 2 tiros libres para Pablo Pagola. El primero dentro para Pablo. El segundo también dentro para Pablo Pagola. Gran porcentaje en el tiro de 3. 83% de Sancernin, 15 de 18. Jugando ya Unai para Gotzpower. Gotzpower frente a Dibril. Xavier de 3. Se sale. Rebote Óscar. Subiendo el balón ya Javi Pagola. Buscando el bloqueo directo de Dibril. Javi para adentro, se para el tiro, se le sale, rebote de Dibril. 2 puntos para Dibril. Tras el rebote ofensivo. Jugando ya Gotzpower frente a Dibril. Gotzpower para adentro, la bombita. Precipitado el ataque por parte de Gazte. Sin embargo, ahora la roba bien Gotzpower, que se va para adentro. Y serán 2 tiros debido a la falta de Dibril. Precipitados los ataques, intentando correr mucho, pero con pérdidas. Ya hay cambios en Gazteberriak. Se retira el número 1, Ibai Juárez. Entra al campo Iker Aspurz. Primero dentro de Gotzpower. El segundo fuera. Rebote de Pablo Pagola. Corriendo ya Sancernin. Con el balón Pablo. Se mete contra todo y la pierde. Hay que jugar más en equipo. Unai Josué con el balón. Frente a Javi Pagola. La falta se la pitan a Javi Pagola. Con el cuerpo serán 2 tiros por el bonus. 56-54. A falta de 3 minutos. Fuera el primero Unai Josué. Hay presión en el polideportivo. Segundo se le sale, sin embargo, rebote poderoso de Iker. Se le sale, rebote para Pablo Pagola. Intenta correr. Hay que ponerle un poco de calma al juego. Bien Dibril. Subiendo el balón Dibril. Tiene a Oyer en la esquina. Oyer de 3. No va. Muy largo. Hay que ponerle un poco de calma, como está haciendo ahora Gazte. Calma en los ataques. Jugando Gotzpower. Gotzpower amenazando con el triple. Falta.
Número 12, Pablo Pagola, será la segunda. Y 2 tiros para Gotzpower. Hay cambios en San Cernin. Entra el número 11, Miquel Tapia, se retira el 38. Oyer alemán. Primero dentro para Gotzpower. El segundo fuera, rebote Oscar. Javi Pagola con el balón. Javi con Pablo. Zona 2-3 por parte de Gazteberriak. Buscando el bloqueo directo de Dibril. Javi para adentro, se mete contra todo. Falta personal en el pase. Falta del jugador número 30. Indica Iriarte. Será tercera falta personal. Y 2 tiros para Javi Pagola por el bonus. Dentro el primero. Dentro también el segundo de Javi Pagola. 6 de 7, un 86% para él en la línea del tiro libre. Bien movimiento de Unai Josué. La bombita no es buena. Y hay falta de Digibril al ir a hacer el tapón. Le cae encima. Será la cuarta falta de Digibril. Hay cambios en San Cernin. Se retira el número 88 Digibril tras esta cuarta falta. Y entra el número 4 Rodrigo Moreno. 2 tiros libres para Unai Josué. El primero dentro. El segundo fuera, rebote ofensivo. Hay lucha, no, están en el suelo. Bien Iker, se le sale. Rebote para Pablo Pagola. Subiendo al balón San Cernin. Pablo para adentro. Balón a la esquina Miquel Tapia. Miquel con Oscar. Oscar con la penetración. Bien por fondo. Rodrigo de 2. Se le sale arriba. Gotzpower con el balón. Gotzpower con Unai Josué. Unai con Indica en la esquina. La penetración. Bien visto a Iker en la zona. Cuarta falta por parte de Rodrigo Moreno, que sale del campo y entra Íñigo Arias. Primer tiro libre fallado por parte de Iker Aspurz. El segundo también fuera. Rebote para Íñigo, que se lo roba Indica, el más listo. Y ahora en la entrada hay falta del número 15, Íñigo. Serán 2 tiros libres para Indica. Dentro el primero para Indica. El segundo también para Indica. Empate en el marcador. 1:38 para que acabe el tercer periodo. Subiendo el balón Javi Pagola. Para Pablo. Zona 2-3 sigue Gazteberriak. Javi tiene en la esquina a Miquel. Miquel para Pablo. Pablo de 3. Se le sale. Rebote Íñigo. Que le roban otra vez el balón. Y ahora la contra Xavier Sorozábal. Se le sale. Rebote Unai. Unai de 3. Corto. Rebote Iker. Se le sale también. 3 rebotes ofensivos por parte de Gazte.
Sin embargo, no consiguen meter la canasta. Ahora Javi Paola pierde el balón. Comete infracción de acompañamiento Godspower. Balón para Sancernin. Javi se queda sin bote. Busca a Óscar. Óscar para Javi. Siguen en la zona. Balón para Pablo. Pablo con la penetración. Se va contra todo. Tira un mal tiro. Nada. Rebote para Godspower. Y ahora salen a la contra. Buena Mikel Tapia con la recuperación. Vuelve a atacar Sancernin. 26 segundos en el marcador. 2 posesiones. Malo el pase de Javi Paola buscando a Pablo. Recuperación indica que marca una jugada. Solamente queda 12 segundos en el marcador. Indica para adentro. Indica en el tiro. Serán 2 tiros libres para él. Falta personal del número 12. Pablo Paola. Será tercera falta. 2 tiros libres para Indica. Primero dentro. El segundo también dentro. Y la colegiada marca falta por parte de Godspower en el rebote. Por empujar a Pablo Paola en el rebote. Serán 2 tiros libres por el bonus. Y será la cuarta falta de Godspower también. Por lo tanto hay cambio. Se retira Godspower y entra en su lugar número 35 Gabriel López. Tiro libre de dentro para Pablo Paola. El segundo fuera. Rebote para Gabriel. 6 segundos en el marcador. Unai Josué con el balón. Unai tiene que jugársela. No le da tiempo. Buena defensa por parte de Sancernin. Nos vamos con un 59-60. Está todo igualado. A falta de 10 minutos para que se acabe la final de la categoría cadete masculina de primera autonómica. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Salen ya al terreno de juego los 10 jugadores que van a comenzar a disputar este último periodo. Sacará Sancernin, sacará Mikel Tapia. Pone ya el balón en juego. Javi Paola para Mikel. Mikel para Javi. Javi con Óscar, buscando en el poste bajo. Pablo Paola, penetración por fondo. Los cortes, bien Pablo Paola, 2 tiros libres. Falta señalada al jugador número 9, Xavier Sorozábal. Será tercera falta. Y 2 tiros libres para Pablo Paola. Dentro el primero Pablo.
El segundo fuera, sin embargo, rebote ofensivo de Íñigo. Pablo, el step back de 3, fuera. Empate en el marcador, 9 minutos y medio. Jugando Ibai, Ibai para Xavier. Xavier con Ibai. Ibai frente a Javi Pagola. Ibai se para, hace bien. Rebote para Íñigo. ¡Ay! Casi entra el tiro de Javi Pagola. Pitó falta del número 7. Iker Aspur. Serán 2 tiros libres para Javi Pagola. El primero dentro para Javi. El segundo dentro también para él. 8 de 9. Un 89% para Javi Pagola. Ahora comete infracción Ibai de forma muy extraña, ya que el balón no había pasado de campo. Mikel con el balón muy bombeado para Óscar. Recupera Gazte-Berriak, sale corriendo. Gabriel con el balón frente a Javi Pagola. Se deja el balón atrás y fuera por parte de Óscar. Será fondo. 18 segundos de posesión restantes. Fondo para Gazte-Berriak. Con el balón ya Ibai. Ibai para Xavier. Xavier con Endika. Endika frente a Óscar. Endika se gira. El tiro dentro. Endika. Empate a 62. Con el balón ya Javi Pagola. Javi para Mikel. Mikel con Pablo. Pablo buscando el mismo lado. Penetración por el fondo. Se para. Mal pase ahora por parte. 4 de posesión. Hay que tirar. Sin embargo, la falta de Gabriel López, que le da otros 14 segundos de posesión a San Cernin. Y hay cambios en San Cernin. Se retira el número 5. Óscar Echeverría entra con el número 10. Hugo Ventoso. Con el balón Javi. Javi para Mikel. Mikel por el fondo. Buscando a sus compañeros. A Pablo Pagola. Hay que tirar. Javi de 3. Se queda muy corto. La tocó Ibai, que sube ya el balón. Intentó robar Javi por detrás. Sin embargo, mantienen el balón Gazte. Falta personal de Hugo Ventoso en el triple desde la esquina de Gabriel López. Serán 3 tiros libres a un tiro que no iba a canasta. Error. Fuera el primero de Gabriel. El segundo dentro. El tercero fuera. Rebote Pablo Pagola. Buscando ya corriendo a Hugo Ventoso. Sin embargo, el pase no es bueno. Iba a cortar Xavier Sorozábal. Sacará San Cernin. Pista delantera. Con el balón ya Mikel Tapia. Mikel de 3. Triple de Mikel Tapia. Y ahora hay falta por parte de Javi Pagola por empujar. Tercera falta de Javi Pagola, que se retira a un descanso y entra Lier al campo. Jugando ya Ibai. Ibai frente a Lier. Ibai con nada, no encuentra a Xavier. Sigue frente a Lier. Buena el corte de Iker. 2 puntos para Iker. Qué bien jugaba ahí.
con el poste. Jugando ya Pablo Pagola. Pablo para Lier. Lier con Hugo. Hugo que amaga en el tiro. Sin embargo, se la da a Mikel. Mikel por la penetración por el fondo. Se para el tiro. 2 tiros. Falta del número 9, Xavier Sorozábal. 2 tiros libres para Mikel Tapia. Y hay cambios porque es la cuarta de Xavier Sorozábal. Entra Eder. Y en San Fermín se retira el número 15, Íñigo Arias. Y entra el 88, Di Gibril. Dentro Mikel. Falla el segundo Mikel, sin embargo coge su propio rebote. Hugo Ventoso para Lier. Lier no le da un buen pase a Hugo y corre. Gabriel López va solo. Gabriel la falla. Rebote poderoso de Ibai. Ibai para Endika. Dentro Endika. Subiendo ya el balón Lier. Lier con Mikel. Mikel con Lier. Lier con Hugo. Hugo de 3. Fuera. Rebote Pablo Pagola. Bien defendido por parte de Iker. Evitando el tiro de Pablo Pagola que reclamaba la falta. Ibai con el balón. Ibai para Endika. Endika por la línea de fondo. Fuera. Lier subiendo el balón. Lier para Di Gibril. Di Gibril se la devuelve. Hugo con el balón. Hugo para Mikel. Mikel de 3. Fuera. Rebote Di Gibril. Ahora Lier. Lier con el balón. Lier con la penetración para Di Gibril. Di Gibril hace grande. 2 puntos para él. 68-67 a falta de 6 minutos para que acabe esta final. Ibai Juárez con el balón buscando el bloqueo directo de Iker. Ibai frente a Lier. Ibai para adentro. Se la da a Iker. Iker para Endika en la esquina. Endika el tiro muy forzado. Se va afuera. Sin embargo, el rebote para Iker. Iker en el tiro la falla. Rebote para Ibai. No vale la canasta ya que es falta de Lier. Hay cambios por parte de Gazte. Se retira Gabriel, entra Power, jugando ya Ibai. Ibai con Endika. Endika frente a Hugo. Se ha jugado ahí la quinta falta. Ibai de 3. Desde su casa, Ibai Juárez. Triple para él. Jugando Pablo Pagola. Pagola que pierde el balón frente a Power. Power, la entrada. Pitan falta de 2 tiros. Jugador número 11, Mikel Tapia, que dice que no la ha tocado. Sin embargo, el colegiado la vio muy clara. Falta y 2 tiros para Power. Dentro el primero Power. El segundo fuera. Sin embargo, el rebote se hace en un lío entre Eder y Iker y al final lo gana San Fermín. Sacando el balón Lier, subiéndolo para Pablo. Pablo con Lier. Siguen en zona Gazte. Buscaba la falta de Ibai. Mikel Tapia. Mikel de 3. Largo. Rebote para Iker. Cuando ya Power. Power defendido por Mikel. Power para Eder. Se prepara el cambio de Chimu, que lleva sin jugar un cuarto y medio. Ibai con el balón. Ibai le tocan el pase, sin embargo Eder para adentro. Rebote para Iker. 2 puntos para Iker. 5 de ventaja para Gazte Berriak. Con el balón Hugo. Hugo para Mikel. Mikel para Pablo en la esquina. Para Lier. Lier con la penetración, buscando a Di Gibril, se hace un lío, se la da a Hugo. 8 de posesión, Hugo para adentro.
El tiro no es bueno y se le sale. Posesión para Gazte-Berriak. Bueno, el balón iba para adentro frente a Dibril. Power en la línea de 3. El tiro se le sale, rebote para Iker. Iker 2 puntos. Y hay tiempo muerto por parte de Sancernin. 68-75. 7 de ventaja para Gazte-Berriak. A falta de 3 minutos y 51. Sacará Sancernin. Ha habido una técnica para Lier Mercero, por lo tanto hay un tiro libre para Ibai que lo mete. Subiendo ya el balón Sancernin. 8 de ventaja para Gazte-Berriak, que sigue en la zona. Mal pase de Javi Pagola y ahora corre. Canasta de Power. Dos puntos para Power, que pone una ventaja de 10 puntos para Gazte-Berriak. Sin embargo, está con muchos calambres Ibai Juárez en el suelo. Por eso el partido está parado. Jugando ya Sancernin. Ha habido cambios, ha tenido que retirar Ibai. Ha entrado Unai. Ahora el balón Indica. Busca la penetración. 2 puntos para Indica, que pone ya un parcial difícil de remontar para Sancernin. 12 arriba. Hugo Ventoso con la penetración para Pablo Pagola. Pablo Pagola buscando la penetración en el suelo.
Subiendo ya el balón Unai Josué. Unai con Chimu. Chimu frente a Rodrigo. Ambos con 4 faltas. Godspower con el balón. Godspower para Unai. Unai de 3. Fuera. Rebote Sanfernin. Antes de todo hay cambios. Perdón. Tiempo muerto. Tercer tiempo muerto por parte de Sanfernin. Se queda sin tiempos muertos Sanfernin. 68-80. A falta de 2 minutos 44 para la finalización del partido. Pone ya el balón en movimiento Sanfernin. Siguen en zona. Ahora una 3-2 por parte de Gazte-Berriak. Pablo Pagola en la esquina. De 3. Se le sale rebote Rodrigo. Sin embargo, bien Godspower robándole el balón a Rodrigo. Unai Josué con el balón. Tiene que jugar posiciones largas Gazte-Berriak debido a la ventaja que llevan en el marcador. Sin embargo, a punto de perderla Unai. Unai para Godspower. Godspower ahora sí pierde el balón. Hugo saca rápido para Javi Pagola. En cambio, Sanfernin tiene que hacer las posesiones lo más cortas posibles y meter canastas y puntos. Javi Pagola de 3, corto. Tiro muy lejano por parte del número 16 de Sanfernin. Subiendo ya el balón Gazte-Berriak. Unai con el balón. A punto de la falta de ataque de Indica. Chimu hacia adentro, la falló. Sanfernin corre. Hugo para Pablo. Pablo para Javi. Javi con la penetración y hay falta. Falta del número 36, Godspower, que será la cuarta falta. Habrá 2 tiros libres para Javi Pagola. Primero dentro de Javi. Segundo dentro también para él. Hay que presionar. Javi Pagola, la presión de Sanfernin. Sin embargo, saca muy bien el balón Gazte-Berriak. Con el balón Unai Josué. 10 de ventaja para Gazte. Ahora roba bien el balón Sanfernin. Javi Pagola. Balón para Pablo. Pablo que se para en la línea de 3, va para adentro, frente a él Chimu. Pablo se para, sin embargo no entra ese balón. Rebote Gazte. Juega ya. Indica para Unai. Falta personal de Javi Pagola, provocando los 2 tiros libres para Unai Josué. Y hay tiempo muerto pedido por el entrenador de Gazte-Berriak, que no se acordaba. Tiempo muerto a falta de 1 minuto 03 segundos. 70-80, 10 puntos de ventaja para Gazte-Berriak.
Tiros libres para Unai Josué. Primero dentro. Segundo también dentro para Unai Josué, que anima a la grada. Javi Paola para Pablo. Pablo de 3, fuera. Rebote Chimu. Y ahora hay falta de Rodrigo. Será quinta la falta de Rodrigo. Por lo tanto tendrá que ser sustituido. Sergio Aguirre saca a Mikel Tapia. Ya hay 2 tiros libres para Chimu. Dentro el primero para Chimu. Dentro también el segundo para Chimu. 14 de ventaja, último minuto. Javi Pagola de 3, fuera. Rebote Chimu. Falta personal de Mikel Tapia. Serán otros 2 tiros libres. Y también será la quinta falta de Mikel Tapia. Primero dentro para Unai. Segundo también dentro. Jugando ya Pablo. Pablo para Kaich en la esquina. Kaich, balón muy bombeado para Hugo. Hugo con el triple. Fuera. Rebote Chimu. Ya no hace falta hacer más faltas. Demasiada ventaja. Quinta falta de Hugo Ventoso. Cambio. Lier entra por Hugo Ventoso. Primero fuera de Chimu. Segundo también fuera. Rebote para Lier. Ya no se juega más. Ya celebra Gazteberriak la victoria de la categoría cadete masculino de primera categoría. Victoria por parte de Gazteberriak, 70-86. Enhorabuena Gazteberriak. Esta victoria se la queda Gazteberriak. Sancernin ha luchado, sin embargo, victoria por 70-86 a Gazteberriak. Enhorabuena a todos los equipos participantes en esta Final Four en el Polideportivo Sancernin. Y más enhorabuena a Gazteberriak, que se lleva el liderato y disputará el Campeonato de España en Cádiz. Espero que hayan pasado una buena tarde en la retransmisión y muchas gracias.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguid atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra.